Buenos días, queridos alumnos. Paz y bien. Un saludo fraterno en este tiempo de cuarentena, que yo también me quedo en casa. Pero la educación debe continuar. Como ustedes ven en pantalla, hay tres imágenes que dan introducción al tema que vamos a comenzar. Son tres símbolos de tres grandes religiones. ¿Qué es lo que tienen en común? Que todas son monoteístas. Yo creo que la gran mayoría de ustedes sabe alguno o reconoce ya alguno de estos símbolos. Por eso he hecho dos preguntas. La primera es, ¿qué conocen de estos símbolos religiosos y qué significa la palabra monoteísta? Muy bien, yo creo que el símbolo más reconocido es la cruz, que es la cruz del cristianismo, ¿no? Que para nosotros tiene un gran simbolismo y que no debemos sentirnos avergonzados por llevarlo al pecho, porque la cruz simboliza obviamente el triunfo, no la muerte. Después, seguidamente, ven una estrella, que es llamada la estrella de David, que pertenece a la religión judaísta, ¿no? Y la parte final, al lado izquierdo, como ven, está una media luna, que es el símbolo del islamismo. Estas tres grandes religiones han aportado mucho a la humanidad desde el punto de vista de ver a ese Dios, desde el punto de vista de sus costumbres y de cómo sus prácticas han llevado a la cercanía de ese Dios cercano, de ese Dios único. Voy a pasar a explicar entonces el término de la palabra monoteísta. Muy bien, como ustedes ven, la palabra monoteísta se divide en dos. La primera es mono, que significa uno, y teísmo, que viene a ser Dios o divinidad. Entonces, si unimos eso, ¿qué significará entonces monoteísmo? Monoteísmo significa la creencia de toda religión que cree en un solo Dios, un solo Dios. A diferencia del politeísmo, que son varios dioses. El politeísmo, su fundamento es el pluralismo. En cambio, el monoteísmo es la unidad en un solo Dios. Como ven en la diapositiva, ahí está el concepto, está ya más definido, pero también vamos a pasar a explicar en esta segunda diapositiva las características que tienen toda religión monoteísta. Entonces el tema está en religiones monoteístas, que vamos a tocar el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Paso a explicar las características comunes que tienen estas tres religiones monoteístas. Como ven en pantalla, características del monoteísmo. La primera característica es que comparten la misma creencia en un Dios, pero es un Dios creador, un Dios omnipotente, poderoso, y que las costumbres morales están regidas a la voluntad de Dios. La segunda particularidad o característica es que ellos creen un Dios infinito, un Dios inmesurable. ¿Qué quiere decir? Que es un Dios que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Es un Dios eterno. Luego la tercera característica que ustedes ven ahí es que las tres religiones, tanto el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, tienen un precursor, un punto de partida, una persona importante para las tres grandes religiones monoteístas, que es Abraham. Por eso se le dice que estas tres grandes religiones monoteístas son abrámicas. Un ejemplo para detallarles, es que para los judíos Abraham es un gran profeta, un gran precursor, un gran iniciador de esa cercanía de Dios. Para nosotros los católicos, Abraham es un gran patriarca, el padre de la fe. Para los islámicos es un gran profeta. También lo reconoce como un precursor, también lo reconoce como la persona importante, pero no es tan importante como su personaje principal del islamismo, que vamos a detallar posteriormente. Luego, estas tres grandes religiones se vinculan con el Dios mediante la oración. Así que tienen en común que ambos tienen esa profunda comunicación con Dios mediante la oración, cada uno con su matiz particular. Y por último, esa manifestación de Dios hacia nosotros se va
a ver mediante unos actos de amor. Las tres grandes religiones manifiestan su cercanía con ese Dios mediante actos muy variados. Por poner un ejemplo, en la religión católica, uno de los actos son las religiones populares, son las procesiones, etcétera, ¿no? Y así cada religión, como el judaísmo y el islam, tiene sus particularidades de cómo lo van a manifestar esos actos de cercanía y de amor a Dios. Muy bien, vamos ahora a pasar a describir brevemente las tres grandes religiones. Comenzaré con el judaísmo explicando sus características y algunas creencias. Como ustedes ven, ahí está el esquema que les puede servir también como una manera de retroalimentación, de repente porque ya lo han llevado en algunos años posteriores, ¿no? O bien, bien con lo que ustedes tienen el conocimiento de lo que ustedes han podido llevar durante todo este tiempo en el colegio. Como punto de partida vamos a ver que su símbolo es la cruz de David, ¿no? Que tiene 7 puntas. Ese es su símbolo. Como fundadores tienen a dos grandes personajes que ya lo conocemos, es Abraham y Moisés. Como libro sagrado, ellos tienen llamada la Biblia judía, formada por 39 libros del Antiguo Testamento. A esa Biblia judía lo llaman ellos la Torá, que ahí tiene el fundamento de todo lo escrito, ¿no? Por Dios hacia ellos. Ellos creen en Yahvé. Ellos le ponen al Dios, a ese Dios, su nombre llamado Yahvé. Ellos creen en la vida eterna, en la llegada del Mesías. Pero acá hago un punto de aclaración. Para los judíos, Jesucristo no es el Mesías, no es el Hijo de Dios. Ellos todavía están esperando la llegada de su Mesías, ¿no? Para aclarar. Luego, ellos se reúnen para hacer su culto en las sinagogas, que ya hemos visto, ¿no? En algunas clases referente a la vida de Jesús. Ellos en la sinagoga van, se reúnen y leen su libro, que es la Torá, su Biblia de los judíos. Luego, para terminar en este esquema, si ustedes se dan cuenta, hay fiestas, y una de las fiestas principales es la Pascua judía, que bien claro es la liberación del pueblo de Israel, de los egipcios, a la libertad, a la tierra prometida. Ellos recuerdan eso y es una gran fiesta que lo celebran siempre una vez al año, donde bajan como siempre a Jerusalén a esa fiesta. Voy a pasar a describir ahora algunas particularidades de la religión islámica. Como ustedes ven, el islamismo, su símbolo es la media luna con una estrella. Es el símbolo particular del Islam. Ellos tienen un fundador. El fundador es Mahoma. Tienen un libro sagrado, que es el Corán. Luego ellos creen en Alá. Ellos lo ponen a ese Dios único llamado Alá. Tiene otra persona, ellos creen en Mahoma, su gran profeta, el elegido por Dios. Ellos también creen en la vida eterna en el paraíso. Ellos se reúnen en la mezquita. Tiene dos grandes fiestas, el Ramadán, que es el ayuno musulmán. A diferencia, quiero que ustedes entiendan que nosotros también hacemos una ayuda en Semana Santa, que es el viernes. Ellos el Radaman son totalmente estrictos en referente a ese ayuno. El Radaman es totalmente estricto, o sea, ese día es un ayuno total. Se dedica más a la oración y a ayunar en serio. Luego tenemos la fiesta de Eid Madlid, que es el nacimiento de Mahoma. Ellos recuerdan al gran profeta Mahoma. Entonces ellos lo recuerdan en esa fiesta, que él nació en la Meca. Muy bien, y luego vamos ahora a pasar a ver otro esquema referente al cristianismo. El cristianismo, como ustedes saben, nuestro símbolo, ¿no? Es la cruz. La cruz que vence a la muerte.
Como fundador tienen a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Como libro sagrado tenemos nosotros la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos en un Dios, que le llamamos nosotros Dios Padre o Abba. Creemos en la resurrección y en la vida eterna. Nosotros nos reunimos en el templo o iglesia. Tenemos dos grandes fiestas. El domingo de la resurrección, que viene a ser, obviamente, todas las misas de los domingos. Y luego tenemos una fiesta principal, que es la Navidad, donde sigue el ciclo del calendario litúrgico, ¿no? Son las grandes fiestas. Aclaro acá algunos puntos para hacer una retroalimentación. Entonces, por ejemplo, los nombres que ellos le ponen al Dios único, porque esos son monoteístas, vamos a repasarlo. Para los judíos le llaman Yahvé, para los islámicos es Alá, y para nosotros es Dios, más conocido como Dios Padre, el Dios amoroso. Ahora voy a pasar a otra diapositiva donde nos va a mostrar las creencias particulares o características y costumbres de la religión judía. Como ustedes ven en la imagen acá están unos judíos ortodoxos llamados conservadores que están junto al muro de lamento, haciendo oraciones. Es también una costumbre que hasta hoy, en el siglo XXI, siguen haciendo. Como ven ahí, dice que ellos creen en un único Dios que existe, llamado Yahvé, que es el pueblo elegido por Dios. Ellos se sienten que es un pueblo elegido por Dios. Por eso ellos, a pesar de las calamidades, a pesar de muchos problemas bélicos y segregaciones, ellos siguen fuertes y se conservan porque se considera un pueblo elegido. Y ahí se fundamenta su fe, se fundamenta su fortaleza. ¿No? Ellos, como siempre, están esperando la venida de un Mesías, que es un Mesías todopoderoso, un Mesías que le va a sacar de ese estado que están, ¿no? De todas sus dificultades. Ellos tienen unas fiestas particulares, que es el Shabbat, que ya lo conocen, que es el día en el cual de descanso, ¿no? En ese no se hace nada, no se puede hacer absolutamente nada, solamente se reza. Después tienen el famoso Yom Kippur, que es un día en el cual se perdona todos los pecados. Es un día especial, es como una especie de una especie de liberación total. Luego tenemos el Pesach, que traducido viene a ser la Pascua judía. Es el recuerdo, obviamente, de la liberación de los judíos de Egipto, ¿no? A la tierra prometida. Muy bien, ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que nos va a hablar sobre las particularidades del islamismo. Como ven, acá tenemos un librito, que es ese librito sagrado para los islámicos, que es el Corán, ¿no? Ahí está todo lo que ha dicho Alá, su Dios, está ahí y se debe cumplir para llegar, obviamente, al paraíso. Ellos creen en el único Dios, que llaman Alá, creen en los ángeles, algo interesante para recordar. Creen en el libro sagrado de Dios, que es el Corán. Su creencia es que es un Dios perfecto. Creen que en la voluntad absoluta y predestinadora de Alá, todo pasa por algo, ¿no? Ellos tienen en el Corán unas leyes, unas normas de vida, que si tú cumples todas, llegarás al paraíso, junto con Alá. Obviamente que también tienes, si no cumples, tienes un castigo. Ellos creen en la resurrección. Miren, en este caso, miren, hay un punto ahí común, y en el juicio final. Claro, el juicio final de ellos es diferente en cada religión, ¿no? La religión cristiana tiene una manera de poder entender el juicio final, el judaísmo también. Y por último vamos a ver, obviamente, las particularidades y costumbres y creencias del cristianismo. ¿No? Es un conjunto ¿no? Fundamento basado en una persona. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Es una comunidad de fieles cristianos que reconocen a Cristo y siguen sus enseñanzas recogidas. ¿Dónde? En el Evangelio, ¿no? En la Biblia. Y obviamente la religión de los que creen en Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Muerto y resucitado, que vino a anunciar a los hombres la salvación. Entonces, para el cristiano, Jesús es la salvación. Para nosotros hay que recordar también y
darle importancia a que Dios se hace hombre. Es un Dios que va al encuentro del hombre. ¿Quién nos muestra ese encuentro amoroso, ese encuentro de que nos quiere salvar por su amor infinito? Jesucristo. Obviamente que detrás de las costumbres es los sacramentos que tenemos que hacer, ir a misa, ¿no? Y recordar algunas fiestas del calendario litúrgico. Quiero acotar aquí algo que en este tiempo de cuarentena que tenemos nosotros, podemos valorar, podemos tratar de ver cómo estamos como cristianos católicos, ¿no? Creo que es un tiempo y una oportunidad para esto. Yo estoy dejando en el aula virtual algunos materiales, por ejemplo, un PPT que tiene estos datos y un poco más de contenido que le va a servir para la tarea que se va a dejar. También estoy dejando un videito que es para poder entender qué común tenemos las tres grandes religiones, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Eh, no duden en hacer alguna pregunta, una consulta vía hacia web del tema. Yo los atenderé en el tiempo debido. También doy algunas recomendaciones. Por favor, tratar de presentar sus trabajos en el tiempo estimado. Tratar de revisar, leerlo bien, ¿no? Y si es que de repente no han presentado algunos, poder mejorar en estos trabajos que se siguen dejando. Darles mi bendición a todos ustedes y a su familia, que la pasen bonito. En este tiempo reflexionemos, miren, las noticias salen cosas muy importantes, ¿no? De cómo debemos nosotros revalorar nuestra vida familiar, nuestra vida como hijos, ¿no? Como hijos de Dios. También, si ustedes ven, la naturaleza en este tiempo de cuarentena tiene un respiro. ¿Cómo debemos cuidar nosotros la naturaleza? La naturaleza es un regalo de Dios. También debemos también ver que no solamente quede en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos cambiar la humanidad para mejorar nuestras relaciones sociales, nuestra manera de valorar a la otra persona, nuestra manera de valorar a los seres, a los animales, a la naturaleza, a la creación de Dios? Les dejo esa reflexión para que ustedes puedan analizarlo en familia, siempre invocándole a mantener siempre la tranquilidad, la fortaleza, la fe. Ya el Papa, en el último misa que tuvo, en una bendición especial, dijo, después de la tormenta hay una calma. Creo que este tiempo de el coronavirus, el COVID-19, debemos valorar nuestra manera, nuestro ser, nuestra fe, nuestra actitud. Les despido con un gran abrazo y cariño a todos ustedes. Gracias.